Si tenéis una camiseta con letras y no os gusta, una de propaganda por ejemplo u otra, le podéis cambiar unas letras y conservar otras. Os enseño, allá voy. Hola a todos. Pues he mandado poner estas letras en una camiseta, pero no estoy muy contenta. No porque no esté de acuerdo con lo que he puesto, sino que la gente se cree que yo soy partidaria de uno y en contra de otros, y no es eso. Yo lo que estoy en contra de que nos quiten todas las libertades y todos los derechos fundamentales de un plumazo como nos los están quitando. Pero no quiero tener nada negativo en mi camiseta, entonces lo voy a cambiar. Voy a cambiar por algo positivo. Voy a poner yo confío en el amor. Entonces lo voy a cambiar. La N le voy a poner encima una tela con la Y y aquí le voy a poner encima amor. Con esta tela que me he encontrado, que tengo yo, siempre me gusta tener tela bonita, y la voy a recortar y se la voy a pegar ahí. Primero la dibujo en el papel, en un papel que tiene especial para hacer estas cosas, que tiene por aquí es pegamento. Entonces por aquí lo voy a dibujar en sentido contrario, porque aquí lo voy a pegar encima. Primero lo dibujo en el papel para que lo veáis, no encima de lo que está el pegamento, sino en lo otro. Entonces lo dibujo, lo recorto veis que lo he puesto al revés. Entonces lo recorto. Bueno, no lo voy a hacer ahora todo porque voy a tardar. Y se lo pego por el revés de la tela, no por el derecho, por el revés, con la plancha. La he pegado con la plancha por el revés y la letra también está al revés, porque luego ahora al recortarla se va a quedar del derecho. Entonces lo recorto alrededor del papel. Os enseño esta, ya las otras os voy a enseñar luego cómo se dibujan, un truquillo para dibujar las letras. Bueno, pues ya está. Ahora le quito el papel y el pegamento se ha tenido que traspasar a la tela, si lo he hecho bien. Hay que pasarle bastante con la plancha. Las instrucciones pone que no es difícil ahora sacar el papel. Ahí quizás en la esquina, empezando por la esquina, mejor. Ahí. Y ahora lo voy a pegar con la plancha otra vez, poniendo dice las instrucciones, algo mojado. Entonces le voy a poner este pañuelo mojado encima para que se quede ahí pegado. Una vez que está pegado, le voy a hacer un zigzag. No está muy bien pegado. Este papel que he comprado no es muy bueno. Le voy a hacer un zigzag alrededor con la máquina. Para hacer las letras de abajo, amor, recorto un rectángulo
de la anchura que quiero las letras para taparlas de abajo, y lo divido en 4 partes, A, M o R. La A y la M la voy a hacer 1 centímetro más grande, entonces ya le he dibujado las 4 partes y ahora ya pues puedo dibujarlas. Vamos a ver, entonces la A, pues más o menos que toque arriba y en los lados. La M, la O, y entonces me sirve el papel, me sirve más o menos para que salgan todas las letras más o menos iguales. La R de grande. Aquí le voy a poner un corazón. Entonces más o menos. Y entonces eso probáis unas pocas veces hasta que os salga bien. La M, por ejemplo, que es en un sitio igual que en otro, entonces lo pongo por la mitad para que me salgan las dos patitas iguales. Así, y sale la M más igual. La R la tengo que repetir, no me gusta cómo ha salido. Bueno, pues así lo vais haciendo. Y salen todas las letras pues más o menos igual. Probad primero en un papel aparte para ensayar qué modelo de letra os gusta y ya está. Para coserlo le voy a hacer la puntada esta zigzag, pero que tiene un pespunte a cada lado, porque como se deshilacha mucho, para que no se deshilache, entonces para que se quede bien el borde. Y ya está, allá voy. Utilizo también la aguja para tejido elástico. Y ya está, que cojo la máquina con una mano y no puedo continuar. Pero ya es, así es.